Muy bien, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del que nos acompañen. En nombre del Círculo de Estudios Marx y Marxismos, es un honor, un gusto estar con ustedes por acá compartiendo una sesión más. En este caso, una sesión más en torno al pensamiento del joven Karl Marx. Hemos decidido realizar un ciclo de lecturas, de conferencias en torno a las principales obras de este periodo del desarrollo intelectual de Marx, y hoy nos corresponde la octava sesión dedicada a un episodio fundamental en el desarrollo de las ideas críticas de Marx y Engels, en ese enfrentamiento fundamental con respecto a la filosofía más importante de su época, por lo menos a nivel alemán, como lo es el texto o lo que se conoce hoy como el texto de la ideología alemana. Ya vamos a ver que hay algún cierto debate en torno a, a la configuración de este conjunto de textos que dan su luz con este calificativo, con este nombre de la ideología alemana. Entonces, para ello vamos a contar con la animación del profesor Roberto Ayala, quien es sociólogo, profesor catedrático de la UCR y que siempre ha estado muy impetuosamente trabajando la relación entre sociología, filosofía, la cuestión del método y el marxismo en general, el pensamiento marxista. De modo que procederemos a escuchar al profesor Roberto por un tiempo aproximado de 50 a 55 minutos para, una vez desarrollada su exposición, abrir el espacio para conversar en torno a su animación, a las ideas del texto y en general algunos puntos que ustedes quieran destacar. Entonces, a Roberto darle la bienvenida y de antemano agradecerle por acompañarnos en este espacio. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Osvaldo, y al grupo, al Círculo de Estudios Marxistas, Marx y Marxismo, por la oportunidad. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y bueno, en el ciclo de charlas me toca exponer unas ideas sobre la ideología alemana, ¿no? El libro firmado por Marx y por Engels. Trabajaron entre los años 1845 y 1846, no publicado en vida de ellos. Hay una famosa, muy conocida anotación de Marx sobre este libro, en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política del 1859, donde dice que fundamentalmente es un libro que marca, digamos, la decisión, ¿no?, de juntarse con Friedrich Engels, ¿no?, en Bruselas, para, habiéndose conocido primero en París, se reúnen en Bruselas para conversar acerca de sus ideas, descubren un grado inusual de afinidad en sus elaboraciones previas, a las cuales habían llegado por caminos distintos, cada uno de los dos, y en este sentido siempre llama la atención el hecho de que Engels solía llegar de manera precoz a las conclusiones, ¿no?, tanto a Hegel como a la economía política, como al estudio propiamente sociológico que realiza Engels sobre la situación de la clase trabajadora en Manchester, que es un estudio, digamos, paradigmático, digamos, en términos de sociología de campo, empírica, ¿no?, de registro de hechos sociales, en todos esos ámbitos, digamos, que curiosamente Engels llega primero que Marx, a pesar de que Engels tenía 2 años menos. Marx nació en el año 1818 y Engels en 1820, lo cual quiere decir que cuando terminan de redactar, o medio, porque nunca fue terminado del todo, nunca fue
todo pulido para la publicación, pero cuando completan el texto de que disponemos de la ideología alemana, Marx tiene 28 años y Engels 26, o sea, una edad bastante jóvenes todavía. Entonces, el libro tiene esta impronta que, como dice Marx en el prólogo de la contribución, el objetivo fundamental del libro, de su escritura, aclarar sus ideas, ¿no? Aclarar sus ideas y, como dice literalmente, saldar cuentas con su antigua conciencia filosófica, ¿no? Este es el objetivo de la ideología alemana, que es un texto enorme. Normalmente lo que se circula como la ideología alemana es básicamente el primer capítulo, ¿no? El cuyo título es el idealismo y el materialismo en Feuerbach. A ver, no me equivoco, ¿sí? Sí, trata sobre Feuerbach y el tema del idealismo y el materialismo, que es este primer capítulo que tiene unas casi 90 páginas, que es lo que normalmente se lee como la ideología alemana, pero en realidad el libro tiene, en las diversas ediciones, tiene casi 700 páginas, ¿no? Es un libro bastante grueso, y hay que decirla, para ser totalmente sincero, es un libro de lectura pesada, ¿no? Después del primer capítulo, toda la polémica con Bauer, con Stirner, etcétera, con Strauss, etcétera, con Feuerbach es de una lectura pesada, lo cual indica, tiene que ver con el hecho de que el libro nunca fue pulido para la publicación, ¿no? Es una especie de producción de un solo envión, digamos, de un texto que todavía tenía que ser, digamos, refinado, editado, etcétera, etcétera. Saldar cuentas con nuestra antigua conciencia filosófica. ¿A qué se refiere esta frase de Marx en el prólogo de la contribución? Esto nos lleva a volver un poquito atrás en la historia y en el contexto, ¿no? ¿A qué se refieren Engels y Marx con su antigua conciencia filosófica, ¿no? Como casi toda la obra de Marx y de Engels, este texto también tiene una intención y una función polémica. Una función y una intención polémica. Entonces, para entender la ideología alemana, ¿no? El libro, hay que conocer cuál es su contexto de escritura. Y el contexto de escritura son dos. Primero, lo voy a pasar muy rápidamente y me voy a concentrar en el segundo. Hay un contexto social, ¿no? La Alemania de la época, el momento histórico-social, político, cultural que vive Alemania, en ese arranque de la década de los 40 del siglo XIX. Este es el primer elemento. Y el segundo elemento, mucho más relevante, en este caso, hoy, es los antecedentes intelectuales, ¿no? De la ideología alemana. En cuanto al primer elemento, Engels y Marx, ¿no? Comienzan su carrera intelectual y política en una Alemania, la segunda mitad de los años 30 y comienzo de los años 40, ¿no? En que hay primero, Alemania no existe como Estado unificado, primer problema, ¿no? Uno de los rasgos más llamativos de la historia europea, ¿no? De la modernidad, ¿no? A partir del siglo XVI en adelante, es que hay dos pueblos muy importantes para la historia europea, que son el italiano y el alemán, que no consiguen construir un Estado unificado, ¿no? Un Estado moderno que unificara a distintas comunidades que se autoidentificaban en relación con este elemento nacional, comillas,
quiero poner entre comillas el término nación, aunque no me voy a referir a eso, que son los alemanes y los italianos, ¿no? Y este hecho, el de que Italia y Alemania no hayan conseguido configurar un Estado unificado, como sí fue el caso de Francia e Inglaterra, o de Holanda, o los Países Bajos, contribuye de manera significativa a la hora de entender el hecho de que estos dos países importantes en Europa hayan sufrido un rezago fundamental, decisivo, en el desarrollo capitalista de los siglos ulteriores, de los siglos previos al XIX, ¿no? Es decir, es un elemento fundamental, ¿no? La ausencia de un Estado unificado en el caso alemán e italiano contribuye de manera significativa a entender, uno, el estancamiento y la decadencia italiana, que a comienzos del siglo XVI es, digamos, la capital, el centro, digamos, económico, político, cultural de Europa, social, y en el caso de Alemania explica igualmente el hecho de que no haya conseguido el despliegue, ¿no?, de modernización burguesa que sí se observó en Francia e Inglaterra. Bueno, en la tercera y cuarta década del siglo XIX, Alemania todavía está debatiéndose con su falta de unidad política y tratando de remontar el rezago de desarrollo económico capitalista contrastado con Inglaterra y Francia. Un paréntesis, no me voy a extender en eso, pero este proceso de desarrollo capitalista tardío, relativamente tardío con respecto a los otros dos países ya mencionados, recién se va a cerrar ese rezago, esa brecha recién se va a cerrar en el último tercio del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX, digamos que Alemania ya ha recuperado en buena medida el terreno, ha cerrado la brecha con respecto a Francia, a Inglaterra y también con respecto a Francia. Pero en el periodo en que los jóvenes Marx y Engels comienzan su recorrido, digamos que Alemania todavía está a las vueltas con eso. Y el rezago de desarrollo capitalista pasa factura en términos del clima cultural y las luchas políticas en Alemania, ¿no? Marx y Engels se incorporan a la vida adulta, pública, en un país que bulle, ¿no?, de movimientos de malestar contra la monarquía absoluta, contra el poder de la aristocracia, y donde el clamor, donde la aspiración a la modernización y a la democratización política, a la liberalización y la democratización, crece entre sectores de clase media urbana ilustrada, que es el medio en el cual se mueven los jóvenes Marx, Karl y Friedrich, ¿no? Bueno, todas sabemos que Engels venía de una familia burguesa, Marx de una familia de clase media bien, ¿no?, de funcionarios públicos, etc. Y se vinculan con grupos juveniles, intelectuales, una élite intelectual joven en la Alemania de su época, con las mismas preocupaciones liberales, democráticas, etcétera, etcétera. Entonces ese es el contexto histórico de la Alemania en que se mueven Engels y Marx. El contexto intelectual, y esta separación es analítica, porque en realidad está muy mezclado, acabo de decir el medio social del que proviene. Bueno, es un medio social, decía, de familias urbanas, ilustradas, cultas, y los dos jóvenes se incorporan rápidamente, muy tempranamente, a los debates intelectuales y confluyen con lo que pasó a ser conocida como los jóvenes hegelianos, ¿no?, la corriente intelectual de los jóvenes hegelianos. Una corriente intelectual muy importante en la Alemania de la segunda mitad de los años 30 y comienzo de los 40, una corriente de intelectuales
una élite de intelectuales muy influenciada por el pensamiento de Georg Hegel, ¿no?, el gran filósofo alemán del primer tercio del siglo XIX, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, ¿no?, y con una impronta enorme. Todos estos jóvenes están muy influidos por la filosofía hegeliana. Hay una famosa carta de Marx a su padre, ¿no?, donde le comunica el hecho de que haber descubierto a Hegel es una especie de epifanía, ¿no?, intelectual. Y cuando digo epifanía, utilizo un término teológico porque en realidad tenía rasgos, ¿no?, de una cuestión religiosa, con elementos místicos, lo cual también es muy propio de la Alemania de la época, donde la teología, la religión, tenía un peso muy importante. Además también la corriente de pensamiento romántica tenía un peso muy significativo en la Alemania de esa época, y también el debate contra el romanticismo, ¿no?, vehiculado por intelectuales y artistas muy importantes como Heinrich Heine, por ejemplo, ¿no?, y su polémica con el romanticismo. Es decir, el medio cultural intelectual alemán al que se incorporan los dos jóvenes es un medio extraordinariamente creativo, extraordinariamente estimulante, ¿no?, y preñado de múltiples preocupaciones, debates de todo tipo, búsquedas, ¿no? La juventud de clase media bien, urbana, alemana, está buscando salidas a la situación alemana para superar el estancamiento y el rezago alemán, ¿no? Los jóvenes hegelianos entonces son la incubadora intelectual de estos dos jóvenes, ¿no? Rápidamente, para no extenderme demasiado en esto, ¿qué son los jóvenes hegelianos? Bueno, los jóvenes hegelianos son una corriente de pensamiento, como decía, que están a las vueltas con la herencia filosófica del pensamiento de Hegel, que fallece en el año 1830 o 31, en este momento me falla la memoria, 30 o 31, y estos jóvenes están a las vueltas con tratar de procesar la herencia del maestro. Pero la herencia del maestro es compleja, ¿no? No solo por la forma de escritura de Hegel, sino por la riqueza conceptual del pensamiento de Hegel. Y además, ¿no?, cualquier curso sobre el pensamiento de Hegel tendría que dedicar algún tiempo a mostrar que las complejidades de la escritura de Hegel están de una u otra manera influidas por el entorno en que se mueve Hegel como pensador, ¿no? Sobre todo en su madurez. Es decir, la caída de Napoleón, el triunfo de la Restauración, el giro conservador, y todos los condicionamientos políticos, sociales, culturales que eso supone para la escritura y el pensamiento filosófico, ¿no? No me voy a extender en esto, pero habría solo que mencionar la experiencia de Fichte y de Kant con la censura alemana para darse cuenta de que la escritura de Hegel no está libre de condicionamientos de estos riesgos políticos, ¿no? Y no solo en Alemania, habría que recordar el Arbatus Prodeo de Descartes, el avanzo enmascarado, había que recordar los problemas que tuvo Spinoza, en fin. Es una época en que todavía el poder de la religión puede tener una influencia muy importante en cómo se escribe, ¿no?, filosofía. Hay que tener mucho cuidado con la forma como uno dice las cosas, ¿no? Los jóvenes hegelianos también van a tener este problema, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe cómo los jóvenes hegelianos, bueno, no me adelanto a esta parte. Entonces los jóvenes hegelianos, tras la muerte de Hegel, tienen que lidiar con las complejidades del pensamiento y también de la escritura de Hegel. Y esto permite, y además, en un contexto político
alemán, muy complicado. Esto permite entender por qué los jóvenes hegelianos se dividen básicamente en dos corrientes. Después hay una tercera, ¿no? Una corriente de derecha, ¿no? Que sobre todo subraya, se remite al legado hegeliano, sobre todo muy pegado a la letra del maestro, ¿no? Y a los aspectos y referencias teológicas que hay en el texto hegeliano, ¿no? Yo personalmente pienso que esos elementos de escritura que remiten a lo teológico son una especie de mampara que Hegel usa para vehicular su verdadero pensamiento, ¿no? En mi opinión, una lectura crítica y atenta de los textos de Hegel mostraría que cuando habla de Dios, en realidad está utilizando un sinónimo del espíritu, y el espíritu es la historia humana como el sujeto. Es la historia de la humanidad como sujeto de la historia, ¿no? Espíritu, Dios, libertad, razón, en determinado momento aparecen como sinónimos o son utilizados intercambiablemente. Y ya sabemos que la humanidad es el espíritu, ¿no? El espíritu es la humanidad como sujeto colectivo de la historia. Pero bueno, en todo caso hay discípulos de Hegel que toman estos elementos teológicos de la escritura del maestro a la letra y desarrollan, digamos, ese aspecto más conservador, el prusianismo, ¿no? Y los elementos de apología del Estado prusiano que se pueden encontrar en los textos tardíos de Hegel, la filosofía del derecho particularmente. Que en mi opinión es un tomar literalmente a Hegel y perder lo más importante del pensamiento hegeliano. El otro sector es lo que se conoció como la izquierda hegeliana, que de paso eran más jóvenes que los anteriores, que la derecha, y donde confluye un grupo de intelectuales brillantes, talentosos, que tratan de desarrollar de una manera radicalizada el pensamiento de el tutor, de Hegel. Entre esos, los más destacados son August Strauss, ¿no? David Strauss, ¿no? Que publica este libro, La vida de Jesús, que hace una lectura escandalosa de Jesús, ¿no? Casi que llegando a la conclusión de que, primero, no hay evidencia histórica de Jesús, y concluyendo con una frase extraordinaria donde dice que la humanidad es Cristo, ¿no? Cristo es la humanidad, ¿no? Simple y sencillamente, Strauss y su libro, que tuvieron un impacto muy importante en todos los jóvenes hegelianos y por tanto también en Hegel y en Engels y en Marx, a partir de ahí se da, digamos, un desarrollo, ¿no? Del grupo de los hegelianos de izquierda que tratan de hacer una interpretación, un desarrollo del pensamiento hegeliano, polemizando con Hegel, ¿no? Y rompiendo con Hegel en los aspectos más conservadores, pero desarrollando el aspecto potencialmente más crítico del pensamiento del maestro, ¿no? Y esto en relación con sus preocupaciones políticas, ¿no? Repito, como ya he dicho, la liberalización, el desarrollo capitalista y en última instancia la democratización de Alemania. Al lado de Strauss aparece otro personaje muy interesante, August von Tsiolkovsky, ¿no? Un aristócrata, Tsiolkovsky, que produce un libro muy interesante donde desarrolla la idea de filosofía de la acción, ¿no? La filosofía de la praxis. Tomar nota de cómo todos estos miembros de los jóvenes hegelianos van poniendo elementos que luego Marx y Engels van a retomar para elaborar su propia posición. Bueno, Tsiolkovsky aporta este asunto de la importancia de la acción, de la praxis, ¿no? Y de los seres humanos, de la actividad, de la acción humana, ¿no? Para no detenerme demasiado en esto,
Hay otros nombres importantes entre los jóvenes hegelianos que tuvieron una influencia muy significativa sobre la formación de Marx, como Bruno Bauer, que durante la mayor parte del tiempo fue el principal líder del grupo, y cuya trayectoria personal marcó el destino del grupo. También Arnold Ruge, ¿no? Un liberal radical, encargado de armó periódicos, digamos, donde Marx trabajó como redactor, y ambos, los últimos dos, íntimos amigos de Marx, antes de conocer a Engels, ¿no? Y en este proceso, digamos, Marx experimenta un desarrollo personal, abrevando en la experiencia del trabajo con los jóvenes hegelianos. Entre esos jóvenes hegelianos hay otra figura muy importante que es Ludwig Feuerbach, ¿no? Feuerbach es muy importante porque adquiere personalidad intelectual propia, porque es el primero en romper, es el primero que avanza de las críticas parciales a Hegel, a la filosofía hegeliana, es el primero que da el salto a una ruptura, ¿no?, ontoepistemológica con Hegel, ¿no? Es el primero que da el paso de abandonar el idealismo filosófico, el idealismo realista, como lo llama Marx en un texto muy temprano, de muy joven, antes de los 20 años, el primero que da el paso en romper con el idealismo realista de Hegel, ¿no?, de encontrar las ideas en la historia, o la historia como realización de las ideas, ¿no? El primero en romper con el idealismo realista, que ya era una superación y una crítica del idealismo, del idealismo moralista de Kant, ¿no?, como lo ven los jóvenes hegelianos. Feuerbach es el primero de romper con el idealismo y asumir una postura filosófica netamente materialista, ¿no? Feuerbach va a tener un papel, como todos sabemos, un papel muy importante en la evolución intelectual de los dos jóvenes, porque es a partir del trabajo de Feuerbach que romperán Marx y Engels con el idealismo, ¿no? El libro sobre el cristianismo de Feuerbach es de 1841, y su obra posterior de ruptura definitiva con Hegel es de los años 42 y 43, ¿no? Es un periodo en que Marx y Engels evolucionan rápidamente, rompen con el idealismo, comienzan a tener diferencias en el seno del grupo de los jóvenes hegelianos, con Ruge, con Bauer, ¿no? Bauer desarrolla una orientación muy elitista. Hay un hecho importante en la historia del grupo, que es el despido de Bauer de la universidad, ¿no? La pérdida de su cátedra como profesor universitario, que tiene una relevancia más allá de la anécdota personal, tiene una relevancia fundamental por dos razones. Una, porque muestra que las expectativas de los jóvenes hegelianos de influenciar a las élites políticas, a las instancias políticas dirigentes en Alemania, para lograr una democratización, una monarquía constitucional, la liberalización, etcétera, etcétera, fracasa en vista de la orientación conservadora del nuevo Kaiser prusiano, ¿no? Es decir, con el despido de Bruno Bauer, las últimas expectativas de poder influir positivamente sobre el poder político se desvanecen, y a partir de ahí se da un curso de radicalización política del cual Marx es parte. Entonces, de una posición liberal crecientemente democratista, comienzan a evolucionar a posiciones más radicales, y en particular Engels y Marx rápidamente, en un lapso de pocos meses y un año, evolucionan a una posición socialista, comunista, en asocio con otro personaje muy importante en la época, que es Moses Hess, ¿no? El famoso comunista empírico práctico, intuitivo, que también tuvo una influencia muy importante sobre los dos jóvenes. Bueno, entonces, digamos que a la altura de 1843, Marx y Engels ya están en proceso de distanciamiento respecto de Bauer, de los jóvenes hegelianos, ¿no? Y finalmente, en el año 44 se conocen, Marx escribe los manuscritos económico-filosóficos,
que tuvieron una repercusión muy importante luego de su publicación en la Unión Soviética por Riazanov, ¿no? En comienzo de los años 30 del siglo XX, así como también fue Riazanov el que publicó La ideología alemana en el año 1832, poco antes de caer en desgracia en la Unión Soviética. Hay que recordar que Riazanov también fue víctima de los asesinatos de Stalin, los juicios de los años 37-38, los juicios de Moscú, y también fue fusilado, fue asesinado por la dictadura burocrática stalinista. Entonces, pero Riazanov es el que publica, digamos, como director del Instituto Marx Engels de Moscú, publica los manuscritos económico-filosóficos y la ideología alemana, que son textos que tuvieron mucho impacto en el movimiento socialista de orientación marxista. Entonces, bueno, en 1844, finalmente Engels y Marx rompen con Bauer, ¿no? Como dice Engels, durante algunos meses todos fuimos feuerbachianos. La aproximación a Feuerbach dura muy poco, ¿no? Unos cuantos meses. Es un peldaño para romper con el idealismo, pero rápidamente llegan a la conclusión de que a Feuerbach se le va la mano, ¿no? Rompe con el idealismo hegeliano, pero también rompe con la concepción dialéctica que para Marx era fundamental, ¿no? El núcleo, ¿no?, revolucionario del pensamiento de Hegel. Hay una famosa frase, ¿no? Hay una famosa frase, bueno, en ese año 44-45, en esos años 44-45 de los manuscritos económico-filosóficos, del trabajo de Engels en Manchester y los artículos de Engels sobre economía política, etcétera, etcétera, son años de polémica con Feuerbach, y hay una frase muy buena que está en la ideología alemana sobre Feuerbach, y que sintetiza la razón por la cual rompen con Feuerbach, que dice, con relación a Feuerbach, en la medida en que es materialista, no aparece en él la historia, y en la medida que toma la historia en consideración, no es materialista. Materialismo e historia aparecen en él del todo desconectadas. Y esta es la razón por la cual Marx y Engels rompen con Feuerbach, ¿no?, por esa incapacidad de Feuerbach de pensar al ser humano no solo como ser natural, sino como un ser sensible práctico, que también está en las 11 tesis sobre Feuerbach que escribe Marx en el año 45, ¿no? Esta es la esencia, digamos, para resumir, de por qué rompen con Feuerbach. Feuerbach tiene el mérito de haber colocado al ser humano en el centro, pero sigue siendo un ser humano abstracto porque no es un ser humano histórico. Lo piensa como un ser natural, lo piensa como un ser sensible, pero no lo piensa como actividad sensible, dice Marx. Es decir, lo piensa como un ser natural, pero no como un ser que puede transformar su entorno. Y por eso rompe. Es decir, es un materialista naturalista. Avanza respecto del materialismo mecánico del siglo XVIII, pero no consigue historizar su concepción del humano y por tanto, bueno, en este proceso de ruptura con los jóvenes hegelianos y con el materialismo naturalista de Feuerbach, Marx y Engels, que se conocen de sí en París en el 44 y que se reúnen en el 45 en Bruselas, comienzan a poner en orden sus ideas compartidas y así comienza a surgir el materialismo histórico, es decir, una teoría materialista de la historia, entendiendo por materialista inmanente, es decir, una concepción de la historia donde los seres humanos no son la expresión de las ideas, sino que las ideas son la expresión de las condiciones materiales, sociales de vida de los seres humanos. Es decir, este es el problema central de la ideología alemana, el libro. Este es el problema central de la ideología alemana. Cuando Marx dice que se trataba de ajustar cuentas con su antigua conciencia filosófica, lo que quiere decir, y eso lo dicen en 700 páginas en la ideología alemana, es decir, les tomó 700 páginas arreglar cuentas con su pasado, ¿no?
lo que están diciendo es que en la ideología alemana comienzan a poner algunos de los principales pilares de su concepción del mundo, de la cosmovisión marxista. En el plano de lo histórico-social, lo que conocemos como materialismo histórico. ¿Qué dicen Marx y Engels sobre esto? Dice en el libro, dicen que las concepciones de la historia prevalecientes hasta su época eran concepciones idealistas porque entendían la historia humana como el despliegue de las ideas, ¿no? El despliegue de las ideas, ¿no? Y en esto consiste la revolucionaria concepción de la historia de Hegel. Hegel es el primero que concibe la historia como autoproducción humana, ¿no? Los seres humanos se autoproducen en su actividad práctica. Eso está en la fenomenología en Hegel, ¿no? El concepto de praxis, ¿no? Hegel dice en la fenomenología que la conciencia emerge en la praxis trabajo, ¿no? Esto quiere decir, de paso, que muchas de las nociones que concebimos como específicamente marxistas ya aparecen, despuntan, asoman, o están claramente en Hegel, ¿no? Como praxis, por ejemplo, ¿no? Como el estudio de la economía política. Hegel había leído a Smith, ¿no? Y probablemente también a Ricardo, pero había leído a Smith, ¿no? Y entendía la importancia de lo económico. Entonces, cuando uno estudia Hegel, el de la fenomenología, el de la lógica, el de la enciclopedia, el de la filosofía del derecho, el de la filosofía de la historia, hay una cantidad de párrafos en que, como dice Ernst Bloch, está a 2 cuadras de una posición realista y hasta materialista. El mismo Engels dice eso, ¿no? Que durante buena parte en muchos pasajes de la obra de Engels, de Hegel, podemos encontrar un Hegel ya casi marxista. Es el famoso Hegel ya casi marxista, ¿no? Para ponerlo en términos paradójicos, que anticipa. Pero entonces la ideología alemana se redacta como en polémica con la concepción, para romper con el idealismo realista de Hegel, pero directamente para romper con los jóvenes hegelianos. ¿Cuál es la concepción de los jóvenes hegelianos? Los jóvenes hegelianos en general tienen una concepción, una filosofía de la conciencia, ¿no? Se trata de estudiar el proceso de la historia como desarrollo de la autoconciencia humana. Por ejemplo, los jóvenes hegelianos de izquierda asumen el tema de la religión, ¿no? No de la manera ilustrada, en el sentido de que la religión era superstición. No, lo asumen al estilo hegeliano. La religión no es una pura superstición, sino es un momento, un estadio del desarrollo de la autoconciencia humana. Entonces, es interesante porque rescatan el pensamiento religioso en su función de un momento del despliegue, ¿no? De la autoconciencia humana, ¿no? Y de esa manera no desechan completamente, como hacían los ilustrados, el pensamiento religioso, ¿no? Lo interpretan como un estado. Sin embargo, como dice Hegel, la religión funciona con representaciones, ¿no? La religión tiene que ver con las representaciones, pero no el concepto. Lo que tiene que ver con el concepto es la filosofía. Entonces, los jóvenes hegelianos van a tomar esto de Hegel y plantear que, en realidad, la filosofía tiene que sustituir a la religión en la Alemania de su época para ser el motor de la transformación, de la racionalización, de la secularización y la salida de Alemania de su atraso, de su letargo, etcétera, etcétera. Es decir, para los jóvenes hegelianos de izquierda, de lo que se trata es de sustituir la religión por la filosofía, ¿no? Como expresión del máximo nivel posible de desarrollo de la autoconciencia. ¿Cuál es la crítica de Marx y de Engels? Que el problema no es la conciencia, que el problema es una teoría de la historia, no puede ser la descripción del ascenso de la autoconciencia, sino que tiene que ser el estudio de cómo los seres humanos, en base a su actividad práctica, trabajo, han modificado su entorno, ¿no?
para crear un mundo nuevo. Como dicen, a partir de una teoría de las necesidades, ¿no? Que también está en Hegel, dicho sea de paso. También en Hegel hay una teoría de las necesidades, ¿no? Como factor, como fuerza motriz de la historia humana. Pero todo esto está en Hegel, pero invertido. Por eso Marx dice que se trata de poner de pie lo que en Hegel está de cabeza, ¿no? Es decir, todos estos elementos están en Hegel, pero subsumidos en la historia como autodespliegue del espíritu. Pero el espíritu, ¿no? Desde el punto de vista de Feuerbach, de Marx y de Engels, el espíritu es la humanidad en la historia. Y la humanidad en sus condiciones efectivas de vida, ¿no? La humanidad creándose a sí misma, física y espiritualmente, en el proceso de transformar su entorno natural para atender a sus necesidades, ¿no? Cosa que debe hacerse de manera racional para no provocar un efecto autodestructivo medioambiental, que también está en Marx y en Engels, ¿no? Sin querer, es decir, en Marx está presente el problema de que el capitalismo no solo destruye la fuerza de trabajo humano, sino también el medio natural. Entonces, este problema de comprender el mundo para poder transformarlo, este es el punto, ¿no? En vez de una metafísica de la conciencia en la historia, de la autoconciencia, ¿no? El estudio, incluso dicen empírico, aquí hay un momento en la ideología alemana, se nota el momento intelectual de Engels y Marx, muy influido por el materialismo, ¿no? Y es un momento, digamos, si usáramos una metáfora solar, diríamos que es un momento en el que están más alejados del sol, siendo el sol Hegel, ¿no? El momento de escritura de la ideología alemana es un momento en que Engels y Marx están entusiasmados, están en su momento más materialista y un poco más alejados de Hegel. Entonces hay frases donde remarcan el tema de el estudio empírico de la realidad, ¿no? Es el único texto de Marx y de Engels donde hacen tanto énfasis en lo empírico, ¿no? Aunque critican a los empiristas por su concepción chata, pero subrayan el problema del momento es empírico. Hay que decir que no es ningún escándalo. El método dialéctico incluye un momento empírico, incluye un momento formal, incluye un momento fenomenológico, incluye un momento hermenéutico. No es dialéctica o hermenéutica. La dialéctica tiene un momento hermenéutico, formal, empirista, etcétera, etcétera. Y también fenoménico. Entonces, se trata, ¿no?, de estudiar las condiciones efectivas de vida de los seres humanos, de cómo transforman su entorno y cómo van creando su historia. Cómo, dice, la satisfacción de ciertas necesidades da lugar al surgimiento de nuevas necesidades. Y esta es la tarea que quieren cumplir en la ideología alemana, ¿no? Encontrar una identidad intelectual propia, ¿no? Y en ese proceso ponen los fundamentos de su concepción materialista histórica. No está de más recordar que la concepción propia, lo que hoy conocemos como teoría marxista o concepción marxista de la historia y el marxismo como cosmovisión, no termina de madurar en la ideología alemana. Todavía faltarán bastantes años, ¿no?, para que aparezcan elementos muy importantes de lo que podemos considerar un estado de madurez intelectual de Marx, donde ya se han reunido los elementos fundamentales de su cosmovisión, que no va a ocurrir sino hasta los años 50 del siglo XIX, pero aunque la ideología alemana todavía es un texto de juventud, donde todavía aún faltan elementos fundamentales de lo que después vamos a conocer como marxismo, digamos, con sus elementos fundamentales ya del todo presentes, sin embargo, es un momento muy importante y cualquier lectura de la ideología alemana da cuenta del considerable avance que supone este momento en su desarrollo personal. Quiero, para ir terminando, señalar algunos aspectos más puntuales, ¿no?
por ejemplo, que están presentes en la ideología alemana y que quiero... El espíritu es la humanidad como sujeto colectivo de la historia. Una fórmula muy importante. El espíritu es la humanidad como sujeto colectivo de la historia, ¿no? Es importante también, porque tiene influencia sobre Marx, decir que con los jóvenes hegelianos la filosofía toma un rol activo, porque la filosofía es la base de la transformación, es racionalizadora, y esto se va a notar en la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, donde Marx dice que los filósofos han interpretado de muchas maneras la historia, pero de lo que se trata es de transformarla. Bueno, ahí podemos ver un elemento de influencia de los jóvenes hegelianos. La filosofía ahora es acción, no solo especulación, ¿no? El problema con los jóvenes hegelianos es que se mantienen en el plano de las ideas, y Marx siempre dice que los jóvenes hegelianos quieren combatir las ideas con más ideas, cuando de lo que se trata es de pasar a la acción política. Pero para eso, para transformar, hay que comprender la historia real de los seres humanos. Hay un elemento importante también en el materialismo histórico, es el esfuerzo por construir un conocimiento científico de la realidad para poder plantear su transformación revolucionaria, ¿no? Comienza así la elaboración de una teoría científica de la sociedad capitalista y una crítica de las elaboraciones que sustentaban al capitalismo. El materialismo histórico, entonces, se configura a partir de la crítica de la concepción idealista de la historia, ¿no? Crítica, y ahí viene entonces otro elemento que está presente en el libro, es la crítica de la ideología, el concepto de ideología como ideas y valores que sustentan una determinada forma social o que expresan los intereses de los sectores dominantes, ¿no? Entonces, yo no voy a describir, no voy a hacer una descripción de todos los puntos que toca la ideología alemana, porque la idea de esta charla es motivar la lectura de la ideología alemana, colocando el contexto y claves de lectura, pero no describir, no reseñar el libro, porque además sería imposible en una hora. Pero sí quiero mencionar algunos temas que se trabajan en el libro y que son estímulos para leer. Entonces, Marx y Engels hacen su primera discusión clara sobre el concepto de ideología, ¿no? Y establecen claramente que la ideología es, repito, un conjunto de ideas y valores que expresan los intereses, es falsa conciencia, ¿no? Todos sabemos que más adelante Marx y Engels van a redondear su concepto de ideología, no solo como falsa conciencia, sino como conjunto de ideas, valores y orientaciones para la acción de los distintos sujetos sociales. Entonces también, digamos, los movimientos sociales anticonvencionales tienen ideologías también. Hay ideologías de la dominación y hay ideologías de la emancipación, ¿no? Bueno, hay una cierta, hay un cambio en la noción de ideología a lo largo del trabajo de Marx y de Engels, así como también hay un cambio en el concepto de alienación y fetichismo en la mercancía. Se ha discutido mucho sobre esto, sobre si Marx, el Marx científico de Althusser, abandonó la metafísica hegeliana y abandonó la metafísica de la alienación. Hay muchos autores que han polemizado contra la concepción de Althusser, de un corte, una ruptura epistemológica entre el Marx joven y el Marx maduro, y yo estoy de acuerdo con eso, que no hay tal ruptura. Obviamente hay un desarrollo del pensamiento, pero no hay tal ruptura epistemológica y ontológica como lo plantea Althusser. Lo que sí me parece importante, que es una discusión no resuelta todavía, es que el concepto de alienación de los manuscritos y de la ideología alemana no es exactamente el mismo que del fetichismo de la mercancía en El Capital. No es exactamente el mismo. El concepto de alienación en la ideología alemana sigue siendo un concepto filosófico general, en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Marx no volvió a utilizar alienación en las obras posteriores,
y habla, a partir del Capital, de fetichismo de la mercancía, de mistificación económica, lo cual quiere decir que acotó la idea, ¿no? La idea que está en la alienación la acotó. Eso no quiere decir que haya que abandonar el concepto de alienación, sino que hay que pensar en ese sentido de que el núcleo de la alienación es el fetichismo de la mercancía. Digo esto porque en la actividad sobre Lukács que hice la semana pasada, hice mucho énfasis en plantear que cosificación no es sinónimo de alienación, ¿no? A Lukács la cosificación se le extrapola metafísicamente, ¿no? Y se irradia a toda la sociedad y a la conciencia, habla de conciencia cosificada. No es exactamente lo mismo alienación en la ideología alemana que fetichismo de la mercancía en el capital. Hay una continuidad, hay una depuración que sería interesante, pero no es el caso hoy de hacer eso. A ver si avanzo. Después hay una parte muy interesante donde se refieren a las fuerzas motrices de la historia, hablan de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Otra vez, están en un momento todavía temprano de elaboración de su concepción. Acá insisten mucho en el tema de las fuerzas motrices de la historia, insisten mucho en la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Ese es un aspecto que se va a mantener en el marxismo, pero que va a ser más elaborado, sutilizado con posterioridad. También la lucha de clases. Acá hace su irrupción la lucha de clases como fuerza motriz de la historia y el papel del proletariado, ¿no? El papel del proletariado como sujeto histórico de la superación del capitalismo. Y es muy interesante, valía la pena dedicarle un poco más de tiempo a estudiar ese concepto de proletariado que está como sujeto histórico de la transformación social, que aparece, creo que por primera vez en la ideología alemana, con toda claridad. Ya hay un barrunto en los manuscritos, pero en la ideología alemana aparece con toda claridad, porque no hay ni sombra del mesianismo proletario que vamos a ver en Historia y Conciencia de Clase. Para Marx y para Engels, el proletariado es el sujeto histórico de la emancipación, de la transformación social, de la revolución, simple y sencillamente por dos razones. Una, porque padecen directamente la explotación capitalista. Y dos, por el hecho de que en la medida que el capitalismo, en su proceso de despliegue, produce al proletariado y lo amplía, en la medida en que la lógica del despliegue capitalista produce un efecto de proletarización del trabajo, y es una anticipación que se ha cumplido. Hoy en día, por ejemplo, antiguas profesiones liberales se han tornado a actividades asalariadas, entendiendo por proletariado, no obrero industrial, entendiendo por proletariado todo aquel que para vivir depende de la venta de su fuerza de trabajo manual o intelectual, lo cual quiere decir que un profesor universitario en una universidad privada claramente es un proletario, ¿no? Con características culturales específicas, ¿no? Hay un proceso de asalarización de la actividad del trabajo en nuestra época que confirma la anticipación de Marx, ¿no? Pero que ha generalizado el trabajo asalariado, la proletarización, pero que también lo ha diversificado, ¿no? Uno de los problemas de la contemporaneidad es que el trabajo asalariado se generaliza, pero también se diferencia, ¿no? Con características culturales, de ingreso, de zona de residencia, de estilo de vida, de expectativas, que por un lado facilita el desarrollo de la conciencia de clase, pero por otro lado lo complica, ¿no? Hoy, el mundo en el que vivimos, hay 4.500 millones de personas en el mundo que dedican entre 70 y 80% de su vida consciente, la vigilia, a trabajar. Dedican lo mejor y la mayor parte de su vida a trabajar. Bueno, esa es la confirmación más rotunda de la anticipación de Marx en el sentido de que el capitalismo promovía la proletarización. Ya sé que estoy contra el tiempo, pero voy terminando. Marx, en la ideología alemana, Marx y Engels hacen una clara contraposición entre crítica filosófica y análisis histórico-social, ¿no? El análisis histórico-social no renuncia a la filosofía, ¿no? Como ontoepistemología,
pero está en función del análisis social de las condiciones efectivas de vida, de las condiciones sociales efectivas. O sea, distinto de la concepción filosófica tradicional como metafísica especulativa, ¿no? La filosofía con la que Engels y Marx rompen es la metafísica especulativa, no con la filosofía como ontoepistemología de fundamento del análisis histórico-social. Por eso es que Engels desarrolla la noción de materialismo dialéctico, que es la filosofía del marxismo, y que contrariamente a lo que dicen algunos, Marx reivindicaba, puesto que fue elaborada a cuatro manos con Engels, con Marx, ¿no? No es, hay gente que dice que el materialismo dialéctico es una invención de Engels, pero en realidad todo lo que Engels hizo, lo hizo en colaboración con Marx, ¿no? El problema de la conciencia, ¿no? Dicen, el problema de la conciencia es un producto social. La conciencia es conciencia del mundo inmediato. Hay una relación entre conciencia y praxis. La conciencia surge en la praxis y en la actividad asociada de los seres humanos. Es la manera como Engels y Marx rompen con la concepción metafísica de la conciencia y de la autoconciencia en los jóvenes hegelianos. La conciencia cumple un papel en la historia, porque todo lo que los seres humanos hacen, como dice Marx en otro texto, tiene que pasar primero por la cabeza, ¿no? Toda acción pasa primero por la cabeza, ¿no? Y además, no me puedo extender en esto, pero nunca hay que olvidar que en los Grundrisse, en el segundo tomo de la edición del siglo XXI, hay una parte, un pasaje de unas 5 o 6 páginas, donde Marx se refiere a una noción muy interesante que es el general intellect, lo usa en inglés, el intelecto general, que no es ni más ni menos que el hecho de que el desarrollo capitalista tiende a promover el despliegue de el conocimiento científico, y que el conocimiento científico crea las condiciones para el desplazamiento del trabajo manual por el trabajo intelectual. O sea, que a medida que sigue la evolución histórica, el desarrollo histórico, el pensamiento científico y teórico ganan cada vez mayor peso en el proceso histórico. Incluso abre la ventana histórica, el horizonte, ¿no?, histórico, en el cual el conocimiento tiende a sustituir, a reemplazar el trabajo manual, ¿no? Lo cual es toda una anticipación de Marx en los Grundrisse con respecto al momento que estamos viviendo hoy con el tema de la robotización, automatización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Se refieren al tema de las necesidades, la procreación. Dicen que la primera premisa de toda existencia humana es que los individuos puedan satisfacer sus necesidades, y la producción correspondiente de la vida material. Dice, para hacer historia, los seres humanos primero tienen que vivir, que poder atender sus necesidades. Este es el elemento principal, no, el principal no, el punto de partida de una teoría materialista de la historia, ¿no? El hecho de que los seres humanos tienen que organizarse para subvenir a sus necesidades materiales de existencia y también espirituales. Dice, los seres humanos se autoproducen física y espiritualmente. Ahí, por primera vez aparece la fórmula, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida material, la existencia social, la que determina la conciencia. O sea, la conciencia siempre está en relación con las condiciones materiales de existencia. Por ahora, la fórmula está unilateral. Más adelante, ambos van a complementar diciendo que, obviamente, de vuelta, la conciencia reopera sobre la existencia, ¿no? De eso ya está en la ideología alemana, ¿no? Es decir, la conciencia emerge a partir de las condiciones sociales de existencia, pero acto seguido reopera sobre el proceso, ¿no? Y de ahí el hecho de que el marxismo no sea un determinismo, porque el marxismo es una teoría de la acción transformadora, y una acción que se torna cada vez más consciente. El marxismo es una teoría de la acción transformadora consciente, o sea, de la conciencia transformadora, pero esa conciencia no es independiente de la existencia social. Cobra margen de autonomía, pero autonomía no es sinónimo de independencia. La polémica de Marx con los jóvenes hegelianos es que la conciencia no es independiente de las condiciones de existencia, es autónoma, puede alcanzar un nivel de autonomía. Hay un momento en la ideología alemana donde dice Marx
que con el desarrollo de las fuerzas productivas, la conciencia gana márgenes de autonomía. Y esto es interesante, ¿ah? Porque hay un elemento de psicología social allí, muy importante. Es decir, hay una cosa muy interesante cuando dice que en la medida en que con el desarrollo de las fuerzas productivas, la condición de existencia de los seres humanos permite que la conciencia gane autonomía en relación con las condiciones de existencia, dice, en la medida en que los seres humanos hacen la historia, pero no son conscientes, pero no la hacen conscientemente, esa autonomización de la conciencia le aparece a algunos, particularmente los filósofos, como una condición independiente. Dice, la polémica aquí hay un elemento semántico interesante. La conciencia no es independiente de la existencia. Puede alcanzar grados de autonomía, pero no es independiente, porque independiente y autónomo no son sinónimos. Y esta es una sutileza semántica muy importante. Tanto así, dice que justamente el general intellect es el momento de un avanzado desarrollo del capitalismo donde la conciencia humana en su mayor expresión, que es la ciencia, ¿no? Condicionada por las relaciones capitalistas, atrapada en las relaciones capitalistas, pero la ciencia es la culminación del espíritu humano, ¿no? De ahí el potencial emancipador de la ciencia, ¿no? La tarea que tenemos es liberar a la ciencia del capitalismo, pero la ciencia, ¿ah?, incluso dentro del capitalismo, muestra su enorme potencial emancipador. Y a eso se refiere Marx con el tema de que con el desarrollo de las fuerzas productivas, la conciencia gana niveles de autonomía, ¿no? Después, más adelante, después viene una segunda parte del texto donde comienzan a aplicar el materialismo histórico al análisis de la historia, ¿no? A eso no me voy a referir porque es cuestión de leer el libro, pero hay que entender la ideología alemana así. Tiene, primero, ¿ah?, los elementos conceptuales del materialismo histórico. Y después, una aplicación de ese instrumental categorial analítico a el estudio de la historia. Ahí hablan de las distintas formas de propiedad, la tribal, la comunal, la feudal, la burguesa, ¿no? Hablan de la propiedad, comienzan a hablar de la propiedad, cómo el desarrollo de la propiedad, y ahí dicen algo que es extraordinario, ¿no? Dice, la primera forma de propiedad se da en la familia, con la esclavitud latente. Dice, en la familia se desarrolla la primera forma de propiedad, que es la esclavitud latente. ¿Y la esclavitud de quién? Dice, la esclavitud de la mujer y los hijos con respecto al marido. El marido son esclavos, ¿no?, en relación con el marido. Y esa es la primera forma de propiedad, la más primitiva, que luego se va a desarrollar en la sociedad de clases como propiedad específicamente. Después hablan de la alienación o enajenación, dice la plasmación de las actividades sociales y de su producto como un poder social, material, erigido sobre nosotros y sustraído a nuestro control. Y este es el concepto de enajenación, alienación, en la ideología alemana. La actividad social humana y su producto creamos un mundo, pero no lo controlamos, y por tanto se nos opone de manera hostil y nos domina. Es decir, hacemos un mundo que no conocemos y no controlamos y que nos arrastra. Y en eso consiste básicamente el concepto de enajenación. Y hay otra frase muy interesante y programática. Dice, las circunstancias hacen al ser humano en la misma medida que éste hace a las circunstancias, ¿no? Y bueno, y así sigue el texto, habla de las ideas de la clase dominante, que son las ideas dominantes en cada época, habla del Estado como forma de organización que necesariamente aceptan los burgueses para la mutua garantía de su propiedad y de sus intereses. Es una idea que está en Locke. El mismo Locke dice que la única razón para la existencia del Estado es la protección de la propiedad privada, ¿no? Así que digamos que es un elemento que Marx retoma. Habla del derecho, ¿no?, como un instrumento de la dominación. Todavía aquí en la teoría del Estado, de Marx y de Engels, todavía no aparece la otra función del Estado,
La teoría marxista del Estado no es solo el Estado como dominación de clase. El Estado también es un principio racional de organización de la vida social. Por eso, superada la sociedad de clases, todavía habrá Estado como administración de la escasez y la gestión de las cosas, ya no para oprimir a las personas. El Estado surge no como Estado de clase, surge como principio racional de organización de la vida social. Y ahí confluyen con la teoría del Estado de Hegel. El Estado como espíritu objetivo, ¿no? Como principio de racionalización de la vida social contra los conflictos de la sociedad civil. Y así como el Estado surge como principio de organización racional de la vida, también termina como un factor racional de organización una vez operada la sociedad de clases, pero ese elemento todavía no está presente en la ideología alemana. Y con eso puedo dar por terminada estos pincelazos sobre la ideología alemana. Nada, mi único objetivo ha sido mostrar la enorme riqueza del texto, y se me quedan cosas por fuera, pero vale la pena leerlo, vale la pena hacer el esfuerzo de trabajar las 700 páginas, porque después ya más adelante habla sobre, en la parte sobre Strauss, sobre Feuerbach, sobre Bauer, Stirner, y toda esa parte también entrega una serie de elementos muy interesantes. Listo, muchas gracias por la paciencia y gracias a ti, Osvaldo. Si hay alguna pregunta, con gusto. Muy bien. Muchísimas gracias al profesor Roberto Ayala por por este magistral abordaje de la ideología alemana. Realmente ha sido un abordaje de la mayor cantidad de los contenidos que aparecen acá. Definitivamente es un texto muy complejo de analizar en una sola sesión, y el profesor Roberto ha hecho un esfuerzo enorme para mostrarnos esta riqueza del texto, que en última instancia, como bien dice Roberto, la invitación está lanzada, ¿verdad? Hay que leer el texto, que tiene un conjunto más de elementos, inclusive por ahí aparece alguna reflexión sobre América, también el papel de América en el desarrollo del capital, etcétera, cómo América es de una u otra forma la plataforma inclusive para la Revolución Francesa, elementos de ese tipo, ¿verdad? Que hoy en día están siendo bastante visitados o revisitados por la teoría social, el papel de Haití, por ejemplo, etcétera. Esas argumentaciones también aparecen en el texto. Entonces, bueno, de antemano, a Roberto, muchas gracias por esta exposición, y abrimos un margen, unos ciertos minutos para que terminemos de conversar sobre algunas ideas que hayan surgido, algunas interrogantes, algún comentario, etcétera, sobre la animación o sobre el texto en general. Pueden sentirse en libertad de abrir el micrófono y conversar, eh, como siempre lo hacemos. Entonces, abrimos el espacio para que conversemos a propósito de esta animación. Sin ningún tipo de censura o temor, el profesor Roberto Ayala es sumamente cordial para atender las dudas, consultas, etcétera. Sintamos más bien el privilegio de contar con él acá y aprovechémoslo para hacerle interrogantes, para ampliar algún argumento, etcétera, que no haya quedado por ahí del todo para alguno o alguna claro. Pues estamos en este momento de la sesión. Bueno, estamos un poquito tímidos hoy. Roberto, yo creo que sí, este es un texto en donde ese viraje digamos, ese estado de una especie de ajuste de cuentas con una concepción de la que vienen. Es un texto donde se muestra clarísimo cómo aquí Marx y Engels están tomando vuelo para una obra muy prometedora hacia el futuro, ¿verdad? Pero están sentando los lineamientos, las bases, las inquietudes que cada uno a su forma va a ir desarrollando, porque de una u otra forma sí hay distinciones entre el trabajo de un Marx o de un Engels, pero aquí ya vemos que hay elementos compartidos muy
fuertes, muy originales, que están dotando de un andamiaje conceptual muy fuerte y muy sólido para que se despliegue una obra que, como ya sabemos todos y todas, tendrá realmente una conmoción en el mundo, en la concepción del mundo, de la sociedad, etcétera, etcétera. Aquí me parece a mí también muy interesante, Roberto, tal vez para comentar un poquito más acerca del texto y las ideas que aparecen en torno, por ejemplo, al dinero, a la actividad enajenante del dinero, son muy interesantes y muy ligadas con lo que venía trabajando Marx en los manuscritos y en los cuadernos de París, que son textos que nos han convocado en sesiones anteriores y que hemos visto, eh, empieza ya ahí a distinguirse un Marx que está teniendo inquietudes que el mismo Engels, eso es un dato muy interesante que nosotros hemos venido descubriendo con estos espacios. Engels le parece ser una especie de zancadilla a Marx al principio, porque Engels en el famoso esbozo de la crítica de la economía política combate abiertamente la teoría del valor trabajo. Engels ahí ubica el valor no en la esfera de la producción ni en la esfera del despliegue del trabajo, sino que para Engels el valor viene determinado por la utilidad y por la competencia, es decir, en el mercado. Una especie de zancadilla, digo yo, porque Marx tendrá que posicionarse sobre ese texto de Engels para ir descubriendo cómo Ricardo y Smith, que son criticados por Engels en el esbozo, de una u otra forma estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo en la economía y en la forma de producir que él está analizando. Entonces vemos que Marx y Engels, a pesar de las inquietudes compartidas, empiezan acá a desplegar ya una cierta diferenciación en el abordaje de la realidad. Se ha dicho mucho sobre si Engels llegó, inclusive en etapas más maduras, a comprender a cabalidad la teoría del valor tal y como Marx la despliega. Inclusive se habla de esas famosas anotaciones que hace Engels a la tercera y cuarta edición del Capital, que algunos dicen que introducen algún tipo de oscuridad o ambigüedad en notas muy precisas. Cuando Engels mete por allí sus comentarios, parece ser que entorpece un poquito la lucidez con la que Marx había llegado a los descubrimientos sobre la teoría del valor. Entonces aquí, este documento que tenemos cita hoy en analizar, en conversar en torno a él, la ideología alemana, definitivamente marca ese, ese viraje hacia una concepción diferenciada del mundo. Evidentemente hay ecos allí, como bien Roberto lo ha puesto de manifiesto, de Engels, perdón, de Hegel, eh, de Fichte, inclusive la concepción de la propiedad de Fichte, a mí siempre me ha parecido que está ahí haciendo ecos por vía rebuscada de Hess, Maus Hess, que de una u otra forma se apropia de esa concepción de la propiedad muy interesante que tiene Fichte, la propiedad en tanto forma de desplegar una práctica, un uso, una propiedad que no es posesión, sino que es más bien ligada directamente a la capacidad de actuar y que por ende restringiría esa acumulación desproporcionada, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay eco de, en primera instancia, de un trabajo muy serio, muy concienzudo de dos jóvenes que están con un ímpetu tremendo y que van a transformar definitivamente la sociedad, el conocimiento, las ciencias sociales, etcétera, una conmoción tremenda en muchas áreas y ámbitos de la existencia social. Y que bueno, yo creo que, como bien Roberto nos ha lanzado hoy la invitación, es un texto que merece mucha atención pormenorizada. Creo que, como siempre ha pasado, la recepción de este tipo de textos a veces tiende a pecar de ser superficial, ¿verdad? Roberto hoy nos ha puesto de relieve con una gran profundidad cómo este texto encierra un conjunto de discusiones contemporáneas tremendas. Es una forma de abordar un conjunto de temáticas y problemáticas contemporáneas. Y bueno, en última instancia, la invitación que hace Roberto, yo me sumo a ella y aprovecho nuevamente para agradecerle, Roberto, por el tiempo y la disponibilidad para estar con nosotros por acá. Por ahí veo que Henry tiene consultas en buena hora. Adelante, Henry. Muy buenas noches, estimados Buenas noches, Enrique, compañeros. sos vos. Aquí nomás quería preguntarle y felicitarle por la muy buena exposición
tenía una pequeña curiosidad respecto a la razón, ¿no? Que son, como dice Marx, este texto lo entregaron a la crítica roedora de los ratones, ¿no? Sí. Pero haciendo así, un estudio de Marx, nuestro expositor, ¿a qué atribuye a que Marx y Engels hayan decidido no publicar esta obra en su tiempo? Porque trata de rescatar, buscar y leer y no he encontrado quizás un poquito lo da la película del joven Marx, ¿no? Cuando su padre de Engels eh, entra en un conflicto con su hijo a la hora de mostrarle el libro de la Sagrada Familia, ¿no? Entonces ahí lo deja como no resuelta ese conflicto con su padre, y ahí Engels obviamente seguramente fue quien influyó, digo yo, ¿no? A la hora de no publicarse esta obra, ¿no? Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta es si desde este tipo de ontología materialista, que sería la ideología alemana, cuando nuestro expositor nos hablaba del tema de la ciencia, en este caso, en el siglo XXI, podríamos decir digamos, en la línea de lo que plantea Dussel, una especie de ir hacia una teoría material de Marx, desde una ciencia crítica, desde estos fundamentos epistemológicos de un materialismo, ¿no? Que encontramos desde Marx y Engels, que ajustan cuentas con la epistemología socialista, idealista, ¿no? De su tiempo. Ese es mis dos interrogantes a nuestro expositor, estimado Osvaldo. Muchas gracias, Enrique. Roberto, no sé si las atendemos o damos chance para que alguna otra No, puedo persona... referirme a los dos temas de manera lo más breve posible. Muy bien, perfecto, adelante. Sobre Engels. A ver, Engels es un co-creador del marxismo. Yo hice una actividad sobre Engels, sobre los 200 años del natalicio de Engels en el 2020, junto con José Enrique Tortós, que se las puedo facilitar por si les interesa. Me parece muy importante la discusión sobre Engels, porque a partir de Lukács se originó una corriente, una tendencia a criticar a Engels por cualquier cosa. Hay gente que lo llamó positivista, economicista, determinista, gente que la mayoría terminó abandonando el marxismo, dicho sea de paso, o una crisis intelectual descomunal. Engels es un co-creador del marxismo, ¿no? Él se pone como el segundo violín, pero es un co-creador del marxismo. Lo que pasa es que al lado de Marx, todo el mundo está en un segundo escalón. ¿Me explico? Marx es uno de los grandes pensadores de toda la historia. ¿Me explico? La única razón por la cual cuesta que alguna gente lo reconozca es porque es un teórico de la transformación social anticapitalista. Entonces, por supuesto que no puede andar gente por ahí diciendo, sí, bueno, Marx es un tipo fantástico, porque es como avalar sus ideas. Es como el problema de Hegel. Durante mucho tiempo, el reconocimiento de Hegel y el estudio de Hegel ha estado condicionado por su relación con el marxismo, ¿no? El marxismo rescata a Hegel del olvido prácticamente, junto con Dilthey, ¿no? A finales del siglo XIX. Y la asociación de Hegel con el marxismo ha hecho con que la academia y los medios institucionales desconfían de Hegel, ¿no? En el caso de Engels, Engels es un co-creador del marxismo, no solo porque dio los primeros pasos junto a Marx en la elaboración del materialismo histórico, ¿no? Decía yo hace un rato, Marx reconoce que fue Engels el que le mostró el camino de la economía política, llega primero al pensamiento de Hegel,
hace un estudio fantástico de campo, así, paradigmáticamente sociológico, como es la situación de la clase, lo cual algunos intelectuales académicos más honestos lo reconocen, como Salvador Giner, por ejemplo, o Watson Scott, etcétera, otros y otras. Y además, porque Engels, bueno, aparte de haberse sacrificado, ¿no?, personalmente asumiendo una función de gerente, de gerenciar durante 20 años las empresas de la familia, cosa que le permitió a Marx trabajar por el subsidio que Engels le favorecía, pero Engels desarrolló durante esos 20 años, aunque no publicó gran cosa, más allá de cuestiones políticas, desarrolló una labor de estudio erudita. Marx se derrama en elogios hacia la erudición de Engels, que dicho sea de paso tenía más madera de historiador que Marx, ¿no? Y yo tengo que decir que no debería ser necesario recordarlo, pero la familia, la propiedad privada y el Estado, el Anti-Düring, el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, la dialéctica en la naturaleza y otros textos de Engels son fundamentales para nuestra visión del marxismo actual. Sin Engels, el marxismo hoy no sería lo que es. Y además hay que decir que la crítica de Marx a la economía capitalista y a la economía política burguesa fue hecha en constante colaboración con Engels, hasta el punto que le ofreció firmar conjuntamente el Capital. Engels tuvo la suficiente probidad intelectual para no aceptar eso, y además asumió la tarea de componer el tomo 2 a partir de los borradores de Marx, y el tercer tomo, donde una buena parte es redactado por el propio Engels. Yo no compartiría la idea de que Engels nunca, me parece que la idea de que Engels no llegó a comprender la teoría del valor-trabajo, me parece, bueno, como mínimo extravagante. Yo creo que Engels, en muchos aspectos, es, repito, corresponsable de lo que conocemos hoy como marxismo. Además, buena parte de los fundamentos de lo que es la filosofía. El materialismo dialéctico es la filosofía del marxismo, la ontoepistemología del marxismo. El materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a lo histórico-social. El Capital es la aplicación del materialismo dialéctico histórico al estudio de la economía. Y así por delante. La teoría de lo histórico-social es la aplicación del materialismo dialéctico. Decir que Marx no tiene que ver con esto, bueno, es no comprender. Hay que decir que eso no quiere decir que no podamos discrepar de Engels, ni remotamente. O sea, obviamente, la dialéctica de la naturaleza es un intento extraordinario de Engels por darle continuidad a la labor de Hegel en la filosofía de la naturaleza, y hay que decir que más allá de los temas de actualización de datos, y etcétera, etcétera, la filosofía de la ciencia del siglo XX le dio completamente la razón a Engels en el intento de establecer la dialéctica objetiva, la dialéctica de la naturaleza. No es cierto que solo hay dialéctica subjetiva. Quien diga que solo hay dialéctica subjetiva no comprende el marxismo, aunque se llame Adorno. ¿Me explico? Aunque se llame Sartre. No comprende el marxismo. Sí, la dialéctica subjetiva sin la dialéctica objetiva, la de Heráclito, dicho sea de paso, la dialéctica subjetiva, el método dialéctico sin dialéctica objetiva, es una construcción del sujeto, una construcción convencional más o menos brillante de un sujeto más o menos iluminado. No. La dialéctica subjetiva, el método dialéctico, es la reconstrucción en el plano de las ideas del proceso de lo real, que está en Hegel, dicho sea de paso. Eso está en Hegel, con las inconsistencias del idealismo objetivo de Hegel, pero está en Hegel cuando dice el método no es más que el automovimiento de la cosa, ¿no? Yo tengo la lógica y la enciclopedia con cantidad de pasajes donde claramente Hegel dice eso, que es una anticipación del marxismo, que no es una ocurrencia, no es una genialidad de Marx, ya estaba en Hegel eso. Entonces,
Por supuesto que con respecto a Hegel y con respecto a Marx, uno puede discutir precisiones, correcciones, actualizaciones, ampliaciones, discrepar. Hay cosas, a la hora de defender el marxismo, hay que delimitar y de actualizarlo. A la hora de defender y actualizar el marxismo, hay que examinar siempre aquello que ya no rige, aquello que ya no, que fue desplazado por la historia. Como dice Trotsky, por ejemplo, cuando reseña el manifiesto comunista a los 90 años, separa lo que ya no rige del manifiesto comunista y lo que sí está presente y lo que todavía está vigente. Entonces, esa actitud crítica, en la defensa y actualización del marxismo es necesario una actitud crítica para separar lo que está vigente, ¿no? Y yo creo que los núcleos duros del marxismo y los aspectos fundamentales siguen estando vigentes. La actualización del marxismo quiere decir defensa del marxismo, de sus núcleos duros y líneas fundamentales, y diálogo con lo mejor del pensamiento y la investigación científica contemporánea. El marxismo surgió, se desarrolló dialogando con lo mejor del pensamiento y la investigación científica, el pensamiento filosófico y la investigación científica, y solo tiene futuro hoy si consigue dialogar con lo mejor, ¿no? Pero dialogar defendiendo sus núcleos duros y sus líneas, aquellas líneas que han resistido la crítica y la prueba de la realidad. Entonces hay que asumir una actitud marxista frente al marxismo. Sí, y con respecto a lo que dice el compañero Henry, ¿por qué no se publicó el libro? Bueno, yo no tengo información sobre eso, sería una charlatanería mía decir, no tengo claro por qué el libro no se publicó. Yo sospecharía que la situación política en Alemania en 1845 hasta el final de la década y comienzo, nunca hay que olvidar que en 1848 hubo una revolución en Europa, ¿no? Una revolución que recorrió las principales capitales europeas. Estamos hablando de una situación de mucha convulsión política, social en Europa, el ascenso del movimiento obrero, y francamente Engels y Marx, después de la publicación del Manifiesto Comunista, prácticamente no publican nada importante hasta ya muy entrada la década de los 50, si mal no recuerdo, Trabajo Asalariado y Capital, no recuerdo de qué año es, pero no hay ninguna obra así mayor hasta 1859. Entonces lo más probable es que sea hecho muy difícil publicar el libro, ¿no? Porque además el libro no está terminado, no está pulido. Seguramente era un borrador hecho de un solo tirón y a la hora de publicarlo exigía un trabajo importante de depuración. Dije al comienzo de la intervención inicial que es un libro de lectura difícil, es un libro pesado. No voy a mentirles, es un libro pesado. Después del primer capítulo, antes del concilio de Leipzig, cuando ya se mete con Feuerbach, con Bauer, etcétera, ya la crítica específica de la tríada, esta, de la cual es un despliegue de sarcasmo descomunal, el libro se torna pesado, ¿no? Pesado, y va de sarcasmo en sarcasmo, son brutales para polemizar. Marx y Engels siempre lo fueron hasta el final de su vida, sobre todo Marx, pero vale la pena hacer el esfuerzo de leerlo todo. Pero mi opinión es que las circunstancias y las preocupaciones políticas de Marx y Engels hicieron con que publicar ese libro pasara a una segunda, perdiera importancia, porque como dice, yo creo que Marx en 1859 es completamente honesto. El objetivo era aclarar sus ideas, ¿no? Ojo que Marx pasó 20 años trabajando un libro. ¿Me explico? Nosotros tenemos que publicar artículos todos los años. Hay gente de 25 años que quiere ver su nombre en la marquesina, ¿no? Y transformarse en un intelectual de reconocimiento mundial antes de los 30 años. Marx, que estaba muy lejos de ese asunto del bestseller y de ganar fama, si hay alguien que menospreció la fama en vida, y eso lo llevó a una vida muy restringida, fue Marx, ¿no? Así que esa cosa de ver su nombre en un libro, seguramente dijeron, bueno, ya nos aclaramos y hay cosas más importantes a las que dedicarse, prefirieron elaborar el manifiesto comunista y darle forma al movimiento que publicar la ideología alemana. Pero en todo caso es una especulación de mi parte, no lo tengo claro. Y para terminar, el tema de la ciencia y el planteamiento de Dussel. Yo, bueno, creo que con Dussel, bueno, tenemos este problema de la decolonialidad y de la concepción ética de Dussel. Yo creo que, bueno, hay que decir, con todo respeto, que Dussel no es un autor de la corriente principal del marxismo, es un autor importante,
que ha hecho contribuciones, un autor que hay que tomar en consideración, sin duda alguna, sobre todo en América Latina, pero yo creo que en la corriente principal del marxismo, y no quiero decir ortodoxia, ¿no? Francamente no estoy interesado ni en la ortodoxia ni en la heterodoxia. Estoy interesado en el marxismo vivo. ¿Me explico? El marxismo no es una doctrina autosuficiente, es un cuerpo de pensamiento sobre una base ontoepistemológica que tiene 170 años en proceso de construcción, y ese proceso continúa porque el marxismo está abierto, ¿no? Abierto en términos de el diálogo con otras corrientes de pensamiento, y abierto en términos de los nuevos fenómenos de los que tiene que dar cuenta. Mencionaba en algún momento la robotización, la automatización, la inteligencia artificial, que plantean retos, pero yo los abordaría desde el punto de vista del general intellect al que se refiere Marx en los Grundrisse y en otros textos, ¿no? Pero el marxismo está abierto, ¿no? No es una doctrina. Y como dice Engels, ¿no? Al que algunos han acusado de positivistas y nunca llegaron a tener la precisión dialéctica de Engels, dice, pero toda la concepción, dice Engels, pero toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. No ofrece dogmas hechos, sino puntos de partida para la investigación y el método para dicha investigación. Engels en carta a Sombart del 11 de marzo de 1895, 50 años después de la ideología alemana y a pocos meses de morir. Entonces, el marxismo es una guía para la investigación y el método para esa investigación. Y la ciencia, y eso lo voy a reiterar, aunque no es el momento para discutirlo, pero podríamos discutirlo, la ciencia, el conocimiento científico, incluso dentro de las limitaciones de su desarrollo y su condicionamiento bajo el capitalismo, ya muestra todo su potencial emancipador. ¿Me explico? La ciencia es la culminación. Si el espíritu culmina con el despliegue de la autoconciencia humana, la ciencia es la culminación de la autoconciencia humana. Nuestra capacidad para comprender el mundo y transformarlo racionalmente, hacer la historia conscientemente, a lo que se refieren Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Tomar en sus manos la historia. Ahí comienza, dice Marx, la historia con mayúscula comienza cuando los seres humanos comienzan a hacer la historia conscientemente. Eso no se da en el capitalismo. El capitalismo solo crea las condiciones para la emancipación humana y en el mismo movimiento las cancela por el hecho de que se funde en la explotación del trabajo, en la dominación y en las distintas formas de opresión arcaicas que el capitalismo hereda, incorpora y refuncionaliza, actualiza en cada momento de su despliegue, ¿no? Como el racismo, el patriarcado, la xenofobia, la homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia, Marx dice, si el mundo, por eso hay una hermenéutica en el marxismo, si el mundo fuese transparente no necesitaríamos ciencia, ¿no? Necesitamos ciencia justamente porque lo real es más que lo meramente existente. Lo real es la combinación de lo existente y los posibles. Por eso en Hegel hay una lógica de los posibles. Una de las cosas más extraordinarias del método dialéctico es la lógica de los posibles que está presente en Hegel y que Marx incorpora, ¿no? Como para estudiar no solo lo que existe, sino la dinámica, ¿no? El despliegue histórico potencial con sus distintas tendencias y lucha de tendencias. La historia no es lineal, ¿no? Marx siempre se desmarcó de la teoría del progreso, y Engels también. Engels dice claramente en el Ludwig Feuerbach, que es un gran texto, el Ludwig Feuerbach, que podríamos hacer una actividad sobre Ludwig Feuerbach, es un gran texto. Engels dice, la historia es la lucha de tendencias y contratendencias, y el resultado histórico no es lo que alguno quería, sino una combinación, ¿no? De los distintos proyectos. Y esa es la razón por la cual a los seres humanos que no hacen la historia conscientemente, la historia se les aparece como algo que se despliega por encima de sus cabezas, algo extraño que no controlan, ¿no? Entonces, una frase. Comprender para transformar. Comprender para transformar. Y eso es la ciencia, en su mejor expresión. Lo que hay es que liberarla de los condicionamientos, la mercantilización,
el misticismo, el fetichismo de que es objeto bajo la sociedad de clases y el capitalismo, ¿no? Sobre todo la mercantilización, ¿no? Listo. Tratando de ser breve, porque estas cosas se pueden extender indefinidamente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, un libro que había también que leer y discutir es Dialéctica a lo concreto de Kozik, ¿no? Estoy planeando una actividad para el primer semestre con George García, sobre la dialéctica a lo concreto de Kozik, y tengo mucho agrado en compartir con George esta actividad, pero me parece fundamental porque es un libro subestimado, subvaluado, y es mi intención estimular la lectura de la dialéctica a lo concreto de Kozik. Excelente, Roberto, muchas gracias. Y desde ya felicitarle por ese rescate de un texto maravilloso como este de Carrie Kozik. L. Mota. Sí, hay un compañero pidiendo la palabra. Adelante. Luis, me imagino que serás. Adelante, Luis. No se te escucha. Ya, muy buenas noches. Mi nombre es Litzahaya Mota y quería agradecer al profesor Roberto Ayala su excelente exposición, porque fue muy didáctico para explicarnos el contexto en el que se fueron desarrollando los trabajos entre Engels y Marx. A mí me surgió ahora que el maestro nos está hablando de la ciencia como una culminación de la autoconciencia humana. Una parte del texto en el que se empieza a desarrollar la idea de que, digamos, que la finalidad en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas era que el hombre tomara control de ellas y fueran precisamente, fuera la actividad humana la que tomase control del trabajo, ¿sí? A mí me gustaría preguntarle en ese sentido al profesor Ayala, entendiendo esta teoría del Estado de la que nos hablaba de Marx, en el que se entiende que es una clase dominante la que está pues organizando el Estado, ¿no estaríamos allí, digamos, intuyendo una posibilidad como una idea del poder en el que Marx le da precisamente al trabajador esa capacidad, ese poder para poder transformar la realidad? La reconoce así en su concepción materialista de la historia, como ya nos lo dijo el profesor, pero digamos pensando un poco como en esta idea de poder, ¿qué nos podría el profesor Ayala comentar al respecto? Sí, le respondo a la compañera. Muy bien, sí, muchísimas gracias, Alitza, por la intervención. Adelante, Roberto. El tema del poder, bueno, en la ideología alemana, Marx constantemente está hablando del poder, de la dominación, el poder de los sectores dominantes. Dice que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Explora el tema del poder tanto en términos ideológicos como en términos de control sobre los medios de producción. Dice claramente, y es una tesis fundamental en el marxismo, que la base del poder social está también en el texto de Martín Baró, Ignacio Martín Baró, Psicología Social desde Centroamérica, Ideología y Poder. Es un texto que les recomiendo también leer. Les puedo mandar por ahí la referencia bibliográfica. Es un texto que utilizamos mucho acá, de Ignacio Martín Baró, el jesuita asesinado en 1989, al final de la Guerra Civil salvadoreña, junto con otros 4 jesuitas y una señora que trabajaba con ellos. Ignacio Martín Baró es un psicólogo social, sociólogo muy importante, español de origen, salvadoreño por elección. Escribió este libro, Psicología Social de Centroamérica, y es muy bueno, y tiene un capítulo sobre el poder, en el segundo tomo, que me parece de lo mejor que se escribió sobre el poder, ¿no? Todo el mundo estudia Foucault, Max Weber y otras, pero la noción de poder, que el capítulo sobre el poder de Martín Baró en este segundo tomo del libro es extraordinario, porque dice algo, el problema, el poder social se apoya fundamentalmente en el control sobre los medios de producción de riqueza, ¿no? Y Marx dice
que el poder es el control sobre el trabajo, la capacidad de controlar el trabajo de los otros. Y esa es la propiedad, ¿no? La base del capitalismo es la propiedad de los medios de generación de riqueza, porque eso es lo que permite controlar el trabajo de los demás, ¿no? De otros, el trabajo ajeno. Uno de los objetivos, justamente por eso, es que un proyecto emancipatorio socialista, que hay que reconstruir la idea, ¿no? Hay que reconstruir la idea del proyecto socialista, porque fue muy, afectado por la experiencia estalinista, burocrática del siglo XX. Tenemos que reconstruir el proyecto y la idea socialista, pero hay un elemento que no va a desaparecer del proyecto socialista. Es la eliminación de la propiedad privada de los medios de generación de riqueza, ¿no? Que no es sinónimo de la hiperestatización que vivieron los estados postcapitalistas del siglo XX. Eso es otro tema muy complejo, pero en el análisis crítico de la experiencia del siglo XX de sociedades postcapitalistas, que tiene su lado oscuro, siniestro, pero también tiene muchas experiencias importantes y rescatables, entre ese balance hay que decir que hubo una hiperestatización de la economía, ¿no? Contra la que alertaron autores como Lunacharsky, como el mismo Trotsky, etcétera, etcétera, y otros, Bukharin, etcétera. Entonces, pero en todo caso, descontando el tema de que no suscribimos la hiperestatización de la Unión Soviética y que la economía de transición es una combinación de Estado y mercado, de planificación y demanda y oferta, etcétera, etcétera, con un control político del funcionamiento macro de la economía, o sea, con mucha regulación política, pero sin estatizar completamente la economía. Salvando eso, hay que decir que me perdí un poco. Lo que decía la compañera era... Sí, de las fuerzas productivas y del poder. La relación entre el control de unas y el posicionamiento de otros. Estábamos hablando digamos, como de reconocer en trabajador el poder. capacidad de poder alcanzar el control de las fuerzas productivas. Sí, el poder. Sí, entonces decía que en la ideología alemana se trabaja mucho la noción de poder como cuestión ideológica, pero sobre todo como control de los medios de generación de riqueza. A ese poder de la dominación, a ese poder que se fundamenta en la propiedad privada de los medios de generación de riqueza y que le permite a los burgueses explotar el trabajo humano, controlar el trabajo de otros y extraer plusvalía, obviamente lo que Marx y Engels plantean en la ideología alemana es que, y en esto también hay una superación y una polémica con los jóvenes hegelianos. Los jóvenes hegelianos se imaginan que es la filosofía la que debe transformar la realidad. Y Engels y Marx plantean que la transformación de la realidad no pasa por oponer ideas a otras ideas, sino en que las ideas se hagan, echen raíces entre los sectores explotados para que en la medida en que los sectores explotados asumen las ideas de la transformación social, se conviertan en una fuerza histórica. Por eso es que Marx acuña aquella famosa fórmula de tan importante es la crítica de las armas como el arma de la crítica. Ojo, Marx enfatiza el problema de la importancia de la teoría y de las ideas cuando son acogidas por las grandes masas de la población que padecen explotación, distintas formas de opresión y de dominación, etcétera, etcétera. Entonces sí, el proletariado, lejos del mesianismo proletario que podemos encontrar en Historia y Conciencia de Clase, en ese Lukács de 1922, ¿no? Marx se plantea el problema de que el proletariado es el sujeto histórico de la revolución social, de la transformación social,
por las condiciones en que viven, ¿no? Porque padecen directamente la explotación económica, y porque por su número y por su presencia social, por su extensión y su concentración, les permite alcanzar ciertos niveles de conciencia y de organización social. O sea, dice, los campesinos no podían transformar el medio de voz porque están desperdigados, son poco numerosos, etcétera, etcétera, y las condiciones de existencia no les permite desarrollar conciencia de clase. En cambio, el proletariado está concentrado, es urbano, tiene acceso a los medios culturales, y eso le permite desarrollar conciencia y comprender su situación en el capitalismo. Las clases explotadas anteriores, los esclavos, los cerdos de la gleba, no tenían esa posibilidad. El problema de Marx con el proletariado no tiene nada que ver con una metafísica mesiánica, ¿no? No tiene, en la que algunos marxistas transformaron el proletariado en una especie de redentor colectivo, ¿no? Personificación del espíritu hegeliano, que es un poco lo que aparece en Lukács. No, para Marx, simple y sencillamente, ¿no? El proletariado es la fuerza social que objetivamente, por sus condiciones de vida, ¿no? Bajo el capitalismo, tiene la capacidad de ser la base, pero la base no quiere decir que sea excluyente. En la transformación social participan, de hecho, personas de todas las extracciones sociales, incluso de la burguesía, ¿no? Hay muchas personas que se vincularon a los movimientos anticapitalistas en el pasado, en el presente, y seguirá siendo así en el futuro, cuyo origen de clase era vinculado a sectores privilegiados. Pero en la medida en que la transformación social es un hecho político y no un mero condicionamiento social, el problema del origen de clase es importante, pero no es decisivo. Lo fundamental es la toma de posición política de las personas independientemente de su origen de clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el proletariado es la condición objetiva de posibilidad histórica de la transformación. Si el proletariado existiera, no habría posibilidad de superar el capitalismo. Pero la superación del capitalismo no pasa solo por el proletariado, en términos efectivos. Es decir, en la superación del capitalismo pueden participar todo tipo de personas. El proletariado es simple y sencillamente la condición objetiva de posibilidad histórica. Y decía hace un momento que el desarrollo del capitalismo, tal como lo anticiparon Marx y Engels, el capitalismo crea su propio enterrador, ¿no? El capitalismo crea las condiciones para la emancipación humana, ¿no? Y eso incluye el desarrollo de el proletariado como base de ese movimiento histórico-social, en un sentido histórico-social amplio, en un sentido político, cultural, inmediato, personas de todos los orígenes sociales participan. Quiero decir algo que se me quedó en el tintero muy importante con respecto a la observación de Osvaldo inicial. Dice Engels, el mismo Engels dice, que el gran descubrimiento de Marx, y el mismo Marx lo dice, es la teoría de la plusvalía, ¿no? Que es la culminación de la teoría del valor. O sea, aquel punto al que ni Ricardo ni Smith pudieron llegar, ¿cómo se llama? Ni William Petty. O sea, la gran contribución de Marx en el estudio de la economía política no es la teoría del valor, la teoría del valor ya la hereda. Lo que Marx aporta es la teoría de la plusvalía, ¿no? Y en ese sentido sí marca uno de los puntos en que Marx claramente es el creador de las principales, y eso Engels lo reconoce, ¿no? Pero la teoría de la plusvalía hasta el día de hoy, la teoría del valor hasta el día de hoy, es sujeto de todo tipo de debates sobre la cuestión de la ley de transformación entre el primer tomo y el tercer tomo, ¿no? El tema del valor en el primer tomo, el tema de los precios de producción o los precios de mercado en el tercer tomo, es decir, la transformación de lo teórico, el pasaje de lo teórico a lo histórico empírico del tercer tomo, todas estas discusiones que hay sobre el tema de la ley del valor y la ley y el problema de la transformación de valor en precio, bueno, es un asunto arduo, ¿no? Que el mismo Marx no terminó de resolver del todo y que seguramente por ahí hay alguna nota de Engels introduciendo alguna especulación propia, pero digo, no es que Engels no entendió a Marx, es que hasta el día de hoy estamos discutiendo con las precisiones de una cuestión complicada, como es la ley del valor y la cuestión de la plusvalía, que se complica aún mucho más con la cuestión que ya he mencionado varias veces de la inteligencia artificial y la robotización. No sé si le respondo a la compañera, pero sí,
el proletariado es el sujeto, pero ojo, el proletariado es el sujeto histórico de la transformación, pero no es el sujeto de la historia. El sujeto de la historia es la humanidad y su actividad práctica. El proletariado es solo el sujeto histórico de la transformación política. Y además, como dicen en la ideología alemana, un elemento fundamental en la ideología alemana es que Marx y Engels dejan claro que en las condiciones del capitalismo el proletariado no puede alcanzar la conciencia de clase completa, la conciencia atribuida, que decía Lukács. No se puede, en las condiciones la gran masa del proletariado no puede alcanzar en las condiciones del capitalismo la conciencia atribuida de Lukács. Lo que hacen los trabajadores y los sectores que padecen explotación y opresión es armarse de la suficiente conciencia política, ¿no?, para impulsar la transformación. Pero la transformación completa de la conciencia, el alcance de la autoconciencia plenamente libre y desarrollada, solo se puede dar en las condiciones sociales de la superación de una sociedad ya postcapitalista. Solo en una sociedad postcapitalista la humanidad puede alcanzar la culminación de la autoconciencia. Y también eso vale para la ciencia. Mientras la ciencia se desarrolle en el marco del capitalismo, estará condicionada por las hipotecas de la sociedad de clase. Solo en una sociedad postcapitalista la ciencia podrá mostrar todo su despliegue, liberándose de la mercantilización y de su instrumentalización como medio de dominación, porque la ciencia en el capitalismo tendrá potencial emancipatorio, pero en el capitalismo es utilizado como medio de dominación, por supuesto. Por supuesto que la ciencia es instrumento de dominación y de generación de fuerzas destructivas bajo el capitalismo. Esta es la paradoja y la contradicción del capitalismo. Crea las condiciones para la emancipación humana, pero en el mismo movimiento las cancela porque se apoya en la explotación del trabajo y en distintas formas anacrónicas de opresión, ¿no? Así que para que la ciencia y para que la autoconciencia humana alcance su mayor despliegue, necesitamos la superación del capitalismo. Es una condición de posibilidad para ese despliegue de la autoconciencia y de la ciencia. Repito, en el marco del capitalismo, la ciencia es utilizada como generación de fuerzas destructivas y como medio de dominación ideológica y material. Listo. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por esta, nuevamente, Ya esta tenemos 2 horas lúcida casi. intervención. Sí, a propósito de esto último, solamente quería destacar una frase que aparece precisamente en el texto que nos convoca, una frase en donde esta construcción que Roberto bien nos ha explicitado aparece en una sentencia, donde Marx en la página 52, Marx y Engels en la página 52 que estamos usando de la ideología alemana, la de Akal, abiertamente sostiene cómo en este régimen social que muy bien hemos hoy de la mano de Roberto analizado, en este régimen social las fuerzas productivas, dice Marx y Engels, solo experimentan un desarrollo unilateral y se transforman en fuerzas destructivas. Es muy interesante esa construcción y esa especie de digamos, de contradicción que están observando ya Marx y Engels, y que posteriormente con la teoría de la subsunción formal y real, etcétera, se irá depurando, ¿verdad? Cómo El realmente, capitalismo lo distorsiona todo. Por claro, ejemplo, la revolución sexual de los años 60 se suponía que era liberadora, pero en el mismo movimiento mercantilizan la sexualidad postconservadora. Entonces es una trampa. claro. Y hoy no sabemos si vivir libremente la sexualidad es bueno o es una trampa de la dominación igualmente alienante. Entonces es un problema el capitalismo, ¿no? Porque todo avance del capitalismo refuerza la dominación. Entonces no hay manera. Hay que superar el capitalismo. No hay manera. Ninguna reforma del capitalismo nos va a liberar del fetichismo de la mercancía, etcétera, etcétera. Muchas gracias por ya 2 horas. No se puede abusar de la gente más, pero les agradezco mucho, sinceramente, la oportunidad y nos invito a repetirla más adelante con algunos otros textos. Te agradezco mucho, Osvaldo. Muy bien, no, el agradecimiento es de nosotros, Roberto. Muchísimas gracias por el tiempo que sacaste para esta lúcida exposición y el abordaje tan completo que hemos hecho hoy del texto. Agradecerles a todos y a todas por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio
Y bueno, desearles una excelente noche y excelente semana. Muchísimas gracias nuevamente, Roberto, y a los demás y las demás. Este material va a estar circulando, así que por allí en las redes de Roberto Ayala o del Círculo, estar atentos. Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias.